Tengo 24 años, o tenía en aquel entonces. Soy de Valencia, de un barrio humilde donde el sol siempre brilla, pero las oportunidades no tanto. Antes de todo esto, mi vida era sencilla, trabajaba en lo que salía, echaba una mano en el bar de mis padres, y soñaba con algo más, aunque nunca supe bien el qué. Mi mundo era pequeño, predecible. Nunca me imaginé que de la noche a la mañana pasaría de arreglar motos a conducir coches de lujo para un millonario. Soy un tipo que valora la lealtad, la honestidad, y, bueno, quizás un poco ingenuo al principio. Creo que la vida es justa, hasta que deja de serlo. Andrés, era mi jefe. Un empresario de éxito, de esos que ves en las revistas, con trajes a medida y una mirada que te hacía sentir pequeño. Lo conocí con 40 y pocos años, aunque parecía más joven cuando se reía. Vivía en una de esas casas que parecen castillos modernos, con jardines infinitos y vistas al mar. Al principio, era distante, profesional, como se espera de alguien de su posición. Pero poco a poco, con cada viaje, con cada confesión en el asiento de atrás, fui descubriendo al hombre detrás del imperio, alguien solo, con sus propias cargas y sus propias insatisfacciones. Era fascinante, misterioso, y, sin darme cuenta, se convirtió en mucho más que mi jefe. Marta, la esposa de Andrés. Una mujer elegante, siempre impecable. La conocía de vista, por las mañas que me daba Andrés para llevarla a sus compromisos o a las reuniones sociales. Siempre cordial, pero con una distancia, una especie de aire de superioridad que me hacía sentir aún más fuera de lugar en ese mundo. Era la compañera perfecta para Andrés en público, la imagen de la pareja ideal. Nunca sentí que fuera una amenaza, hasta que lo fue. Capítulo 1. Recuerdo el día exacto en que mi vida dio un vuelco. No fue un día de suerte, al menos no como la gente lo entiende. Fue un día de sorpresa, de esas que te dejan el estómago frío y la cabeza dando vueltas. Mi mundo, antes de que todo esto sucediera, era Valencia. Pero no la Valencia de los turistas, de la ciudad de las artes y las ciencias. La mía era la de los barrios, la de los talleres mecánicos que olían a grasa y sudor, la del bar de mis padres donde el café se servía fuerte y las conversaciones aún más. Tenía 24 años y la vida, honestamente, me parecía un camino recto. Unos estudios a medias, trabajillos sueltos, y siempre, la mano en el bar. Era lo que había, lo que conocía. No es que me quejara, ¿eh? La gente de mi barrio era buena, trabajadora. Éramos una piña. Sabíamos que para salir de ahí, tenías que tener una suerte tremenda o ser un genio. Y yo, Manuel, no era ninguna de las dos cosas. Recuerdo la mañana en que vi el anuncio. Estaba tomándome un café aguado en el bar, revisando el periódico que alguien había dejado olvidado. Se busca chofer personal para empresario de alto nivel. Experiencia no imprescindible, se valorará discreción y buena presencia. Me reí. ¿Chofer yo? Si mi experiencia más grande era conducir la furgoneta de reparto de mi padre. Pero algo, no sé qué, me picó. Era una de esas intuiciones raras, como si una voz muy lejana me dijera, Manuel, ¿y si sí? La curiosidad, supongo. Y la verdad, también la desesperación por un cambio, por un pellizco de algo distinto en mi vida predecible. La entrevista fue surrealista. Fui con mi mejor camisa, la que usaba para las bodas, y unos pantalones que se veían casi nuevos. La oficina estaba en el centro, en uno de esos edificios de cristal que me hacían sentir como un bicho raro. Las secretarias, impecables, parecían sacadas de una película. Y entonces, él. Andrés. Entró en la sala como si el aire le hiciera reverencias. Vestido de punta en blanco, el pelo impecable, una mirada penetrante que te escaneaba hasta el alma. Me sentí pequeño, ridículo. Me hizo preguntas sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis aspiraciones. Y yo, que nunca había tenido aspiraciones más allá de poder pagar el alquiler y un par de cervezas el fin de semana, me inventé algunas sobre la responsabilidad y el servicio. Él escuchaba, sin gesticular demasiado, con esa expresión seria que luego aprendería a leer. Y luego, lo inesperado. Contratado, Manuel. La palabra me cayó como un rayo en medio de un cielo despejado. Me la dijo con una voz tranquila, sin un ápice de emoción, como si estuviera decidiendo si pedía café o té.
Yo no sabía qué decir, qué hacer. Me di cuenta de que mi boca estaba abierta, así que la cerré. ¿Yo? ¿El chofer de Andrés, el gran empresario? Era absurdo. Pero a la vez, una parte de mí, esa que siempre había soñado con escapar de la rutina, saltaba de alegría. Recuerdo el camino de vuelta a casa, el sol pegándome en la cara. Valencia seguía siendo la misma, pero de repente, para mí, el horizonte se había abierto de una manera que jamás hubiera imaginado. Dejé de ser solo Manuel, el del bar. Ahora era Manuel, el chofer. O al menos, lo sería a partir del lunes. Y esa era una novedad que me llenaba de un cosquilleo entre el miedo y la emoción. Capítulo 2. Mi primer día como chofer de Andrés fue como aterrizar en otro planeta. Un planeta donde el aire olía a caro, los silencios eran pesados y el lujo era tan abrumador que casi dolía. De repente, mi uniforme. Una camisa blanca impoluta, una corbata que me apretaba el cuello y una chaqueta oscura que me quedaba algo grande. Me sentía disfrazado. Acostumbrado a la ropa que aguantaba el sudor y la grasa del taller, esto era otra liga. El coche, un Mercedes negro brillante, parecía sacado de una película. Nunca había tocado algo tan caro, y la sola idea de un rasguño me hacía temblar las manos. Andrés me esperaba en la puerta de su mansión. Y mansión se quedaba corto. Era una fortaleza moderna, con unas paredes de cristal enormes que reflejaban el sol de Valencia de una forma cegadora. Los jardines, inmensos y cuidados al milímetro, parecían un laberinto de setos perfectos y fuentes silenciosas. Era un mundo que no sabía que existía tan cerca de mi barrio, a unos pocos kilómetros, pero a años luz de mi realidad. Al principio, la dinámica era simple, yo conducía, él trabajaba en el asiento de atrás o hablaba por teléfono. El silencio era casi siempre mi compañero. Un silencio cómodo, a veces, otras, pesado, cargado con las expectativas de no sé qué. Él era un hombre de pocas palabras en esos primeros días, al menos conmigo. Me daba instrucciones concisas, casi como órdenes, y yo las seguía al pie de la letra. Mi cabeza, mientras tanto, era un torbellino. Me fijaba en los detalles, el reloj de oro que le brillaba en la muñeca, el olor de su colonia, siempre sutil, pero presente. La forma en que descolgaba el teléfono y su voz cambiaba, volviéndose más autoritaria, más. Andrés. Recuerdo una mañana, lo esperaba en la entrada y él salió de la casa hablando por teléfono, sin mirarme. Vi cómo su mano, sin darse cuenta, se frotaba el cuello con una tensión que no encajaba con su imagen impasible. Era un gesto fugaz, pero me dejó pensando. Detrás de toda esa impecabilidad, de esa fachada de empresario invencible, ¿había algo más? Esa fue la primera grieta en la armadura, la primera vez que la curiosidad superó al miedo. No es que esperara encontrar nada, solo la curiosidad de alguien que, de repente, se ve inmerso en una vida ajena, tan diferente a la suya. Los viajes se hicieron rutina. Madrid, Barcelona, reuniones en lugares que solo había visto en televisión. Los restaurantes, los hoteles de 5 estrellas, todo era una bofetada de lujo. Me sentía como un intruso, un espectador en una obra de teatro donde no entendía el guión. Pero poco a poco, empecé a observar. Andrés, en esas cenas de negocios, era un león. Negociaba, sonreía forzadamente, y siempre, conseguía lo que quería. Pero luego, de camino al hotel, en el silencio del coche, volvía a ser ese hombre pensativo, a veces con la mirada perdida en la ventanilla, como si el éxito le pesara más que la felicidad. Y yo, Manuel, el chofer de Valencia, empecé a darme cuenta de que el dinero, por mucho que tuviera, no compraba la paz. Y esa fue la primera vez que sentí que, quizás, no estábamos tan separados como nuestras vidas parecían indicar. Capítulo 3. La barrera entre el jefe y el chofer, esa que parecía infranqueable al principio, empezó a disolverse. Y no me di cuenta de lo fina que era hasta que ya estábamos del otro lado. Al principio, mi asiento era un observatorio silencioso. Escuchaba sus llamadas, sus órdenes tajantes, sus risas vacías con clientes. Pero poco a poco, los trayectos se hicieron más largos, las esperas más frecuentes, y el silencio, a veces, se rompía. Era un buenos días, Manuel, un cómo va el tráfico, frases que parecían pequeñas, pero que para mí, que venía de la nada,
eran un indicio de que me veía como algo más que una extensión del coche. Un día, lo recuerdo perfectamente, estábamos atascados en la autovía, volviendo de una reunión eterna. Él estaba con el móvil, como siempre, pero de repente suspiró. Un suspiro cansado, hondo. Se quitó la corbata, la aflojó con un gesto brusco. ¿Estás bien, señor Andrés?, me salió sin pensar. Me miró por el retrovisor, una mirada que me atravesó por un segundo, y luego se volvió hacia la ventanilla. Solo estoy harto, Manuel. Harto de las mismas caras, de las mismas palabras, de las mismas expectativas. Fue la primera vez que escuché una grieta en su voz. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. ¿Qué le decía yo a un hombre que lo tenía todo y se sentía harto? A partir de ese día, algo cambió. Empezó a preguntarme por mí. Por Valencia, por mi familia, por mis gustos. Pequeñas charlas, al principio, casi banales, pero que se iban extendiendo. ¿Y qué haces tú cuando no estás conduciendo, Manuel, o te gusta el fútbol? ¿De qué equipo eres? Yo, que nunca había hablado con alguien de su estatus de esa forma, me sentía extraño, pero a la vez, extrañamente cómodo. Le contaba sobre el bar de mis padres, las paellas de los domingos, las noches de verano en la playa con mis amigos. Él escuchaba, a veces con una sonrisa apenas perceptible. Y yo empezaba a ver destellos de un Andrés diferente, uno que no tenía que llevar la corbata apretada ni las defensas en alto. La tensión, esa que ahora entiendo, empezó a nacer de esos momentos de cercanía. Una vez, estábamos esperando en un aparcamiento subterráneo. Había una penumbra casi completa y la luz de un poste parpadeaba creando sombras. Él estaba en el asiento de atrás, leyendo unos papeles. El aire acondicionado estaba demasiado frío, creo, y se cruzó de brazos, frotándose los hombros. Manuel, ¿te importaría subir un poco la temperatura? Tengo frío. Su voz era baja, casi un susurro. En ese momento, en la quietud del coche, su petición sonó íntima. Me giré un poco para ajustar el climatizador y nuestros ojos se cruzaron por un instante en el retrovisor. Fue un segundo, pero sentí una corriente. No fue la voz, ni el frío. Fue la forma en que su mirada se detuvo en la mía, una fracción de tiempo más de lo necesario, y un ligero rubor que creí ver en sus mejillas, antes de que desviara la vista hacia sus papeles. Me volví hacia el volante, el corazón latiéndome un poco más rápido. Solo fue una mirada, Manuel, me repetí. Pero una mirada puede ser el principio de algo que no puedes controlar. Y esa noche, al volver a mi pequeño piso, me di cuenta de que mi vida, que ya había dado un vuelco, quizás estaba a punto de dar otro, uno mucho más complicado. Capítulo 4. El coche, que antes era una jaula de cristal entre nosotros, se convirtió en una burbuja. Y dentro de esa burbuja, Andrés empezó a desnudarse el alma, palabra a palabra, sin saber el efecto que sus confidencias tenían en mí. Las distancias se acortaron, no solo en kilómetros. Los viajes de negocios se volvieron más largos, las reuniones más frecuentes, y los momentos de espera, donde antes el silencio reinaba, ahora se llenaban de conversaciones. Andrés empezó a hablar, a veces, de su día, de la frustración con un cliente, de la presión de los inversores. Y yo, que al principio solo escuchaba con la atención que se le presta a un patrón, empecé a sentir que era algo más. Que era el único al que le confiaba esas cosas. Recuerdo una noche, volvíamos de Madrid. La lluvia golpeaba el parabrisas y el asfalto brillaba bajo las luces de la autovía. Había sido un día particularmente difícil para él, lo notaba en su voz cortante al teléfono, en el gesto cansado de su mano cuando se pasaba los dedos por la sien. «¿Sabes, Manuel?», dijo de repente, su voz apenas audible sobre el sonido de la lluvia. «A veces, desearía no tener nada de esto». Me quedé helado. Él, que lo tenía todo. Me atreví a preguntar, ¿por qué dice eso, señor Andrés? Y él, mirando por la ventanilla, casi como si hablara consigo mismo, soltó, porque es una jaula de oro, Manuel. Todo el mundo te adora por lo que tienes, pero nadie se preocupa por lo que sientes. La soledad, a este nivel, es ensordecedora. Sus palabras me calaron hondo. Yo, que siempre había envidiado su vida, empecé a ver las grietas en su fachada perfecta. Me habló de su matrimonio, de la distancia con Marta.
Es una buena mujer, Manuel. Siempre lo ha sido. Pero supongo que el amor se convierte en otra cosa con el tiempo. En compañía, quizás. En una sociedad. Lo dijo con una amargura que no se esperaba de un hombre como él. Y yo, que venía de un barrio donde el amor, aunque a veces ruidoso y caótico, era siempre pasión, no pude evitar sentir un nudo en el estómago. Con cada confesión, con cada mirada que me dedicaba por el retrovisor, sentía que un hilo invisible empezaba a tejerse entre nosotros. Ya no era solo el chofer. Era el confidente, el testigo silencioso de su vulnerabilidad. Y esa cercanía, esa intimidad inesperada, era un terreno peligroso. Una vez, estábamos en un aeropuerto, esperando su vuelo. La terminal estaba abarrotada, pero nosotros estábamos en un rincón más tranquilo. Él revisaba su agenda y de repente se quejó de un dolor en el cuello. Estoy tieso de tanto viajar, murmuró, estirándose. Mis ojos se dirigieron a su nuca, donde algunos cabellos se le erizaban. Instintivamente, o tal vez no tan instintivamente, levanté la mano y le ofrecí, si quiere, puedo intentar, un pequeño masaje. Mi abuela tenía unas manos de oro para los dolores. Él me miró, sorprendido. No dijo nada, solo me miró. Y en esa mirada hubo algo. Una mezcla de curiosidad, de algo que no supe descifrar. Bajó la vista, se aclaró la garganta. No, gracias, Manuel. No es necesario. Pero por un segundo, pude jurar que vi un atisbo de algo en sus ojos, algo que no era indiferencia. Y ese segundo fue suficiente para que mi mente se quedara grabada con la imagen de su cuello, de la vulnerabilidad en su gesto, y de la extraña invitación que mi mano, por sí sola, le había ofrecido. La burbuja se hacía más pequeña, y la tensión, esa que nadie nombraba, crecía con cada kilómetro. Capítulo 5. El aire en el coche empezó a cargarse de una electricidad invisible, un silencio que lo decía todo sin pronunciar una sola palabra. Era una tensión sutil, pero tan potente que a veces sentía que me ahogaba en ella. Los viajes se hicieron más largos, los silencios más elocuentes. Ya no eran solo las confidencias de Andrés las que llenaban el espacio entre nosotros, sino una corriente subterránea, algo que vibraba en el ambiente y que solo nosotros dos parecíamos sentir. Eran las miradas prolongadas en el retrovisor, las sonrisas apenas esbozadas que se quedaban grabadas en mi mente. Pequeños gestos que, sumados, construían algo más grande, algo que no tenía nombre. Una tarde, estábamos esperando en una zona apartada de un hotel. Andrés estaba en el asiento de atrás, trabajando en su portátil. Había una luz tenue, casi íntima, que entraba por la ventanilla y se posaba sobre su perfil. Lo observé por el retrovisor. Su ceño fruncido, su labio inferior ligeramente atrapado entre sus dientes. Era un gesto que denotaba concentración, pero a la vez, una vulnerabilidad que me atraía. Me di cuenta de que mi mirada se había detenido en él más tiempo del necesario. Sentí el calor subir a mis mejillas y me giré rápidamente hacia el volante, fingiendo que miraba el tráfico. Pero sabía que él había notado mi movimiento, mi incomodidad repentina. Los temas de conversación también empezaron a cambiar. Pasamos de las quejas laborales a reflexiones más profundas sobre la vida, la felicidad, el amor. Un día, me preguntó si tenía pareja. No, señor Andrés, le respondí, la voz un poco más ronca de lo que quería. Ahora mismo, no. Él asintió lentamente, su mirada fija en el paisaje que pasaba rápido. La vida es corta, Manuel, me dijo, casi en un susurro. Hay que vivirla. No dejes que las oportunidades se escapen. Lo dijo con una intensidad que me hizo pensar que no solo hablaba de mí, sino de él mismo. Había momentos en los que la cercanía era casi insoportable. Un viaje a la sierra, por ejemplo. La carretera de curvas, la niebla, el olor a pino. Él había bajado la ventanilla un poco para sentir el aire fresco. Recuerdo que estornudó con fuerza y yo, instintivamente, le ofrecí un pañuelo de papel que llevaba en la guantera. Nuestras manos se rozaron. Fue solo un toque, fugaz, pero una descarga eléctrica me recorrió el brazo hasta el pecho. Levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos. Sus labios, entreabiertos. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones, el corazón golpeándome las costillas con una fuerza que me aturdía.
El silencio en el coche se hizo tan denso que casi pude saborearlo. Me quedé mirándolo, casi sin respirar, atrapado en esa mirada que parecía desvelar un secreto. Él bajó la mano lentamente, recogió el pañuelo, y el hechizo se rompió. Gracias, Manuel, dijo, su voz un poco más grave de lo habitual. Pero el eco de ese roce, de esa mirada, se quedó conmigo, vibrando en el aire, como un tambor constante en mi mente. Sabía que esto era peligroso. Marta, su esposa, era una presencia constante, aunque no estuviera allí. Era la sombra que nos recordaba los límites, la barrera invisible que se había ido haciendo cada vez más fina. Notaba su ausencia, pero sentía su aliento en la nuca. Pero la atracción, esa tensión que crecía con cada kilómetro, era como una marea. Y yo, un simple chofer de Valencia, me sentía como un barco sin timón, a la deriva en un mar de sentimientos que no entendía y que, a la vez, me arrastraban sin remedio hacia algo prohibido. Sabía que estábamos jugando con fuego, y el calor empezaba a ser insoportable.